Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias a Dios de que tenemos la oportunidad, que más que una oportunidad es un privilegio, de orar e interceder cada martes delante de nuestro Señor. El mensaje de esta noche es un mensaje muy especial porque es una palabra que recibí esta tarde exclusivamente para ustedes. Y cuando digo que exclusivamente para ustedes es porque yo iba a predicar de otra cosa, pero el Espíritu Santo colocó este mensaje en esta noche para que usted fuera edificado y bendecido. Les doy la bienvenida a nuestra serie de mensajes de los martes que llevan por título Edificando una vida cristiana victoriosa. Esta noche, un mensaje poderoso para tu vida. Timoteo es uno de los personajes bíblicos más queridos debido a su afiliación con el apóstol Pablo. Timoteo es su hijo espiritual y posteriormente se convertiría en el sucesor del apóstol. Las dos epístolas que llevan su nombre se denominan pastorales, porque en ellas se evidencia el corazón de un padre y el corazón de un pastor, dándole recomendaciones a su hijo. Cuando Pablo le escribe las dos cartas a Timoteo, Timoteo era un pastor y posteriormente, según la tradición de los padres, se convirtió en el sucesor del apóstol Pablo, en un apóstol. Dentro de esas recomendaciones que aparecen en las dos cartas, aparece una muy especial de la que deseo compartirte en esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Palabras del apóstol Pablo para Timoteo y palabras del Espíritu Santo esta noche para nosotros. Dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repito esa última parte: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mensaje de esta noche lleva por título: el temor no es una opción. Yo vuelvo y repito esas palabras: el temor no es una opción. En primer lugar, ¿a qué temor nos referimos específicamente en esta noche? En las palabras del apóstol Pablo, él dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo primero que tenemos que entender es que se trata de un espíritu, de una entidad espiritual. No estamos hablando del temor natural que los seres humanos sentimos frente a un peligro. A ese temor no me refiero. Y tampoco estamos hablando del temor a Dios, que es el respeto, la reverencia y la manifestación de nuestro amor hacia Él. No, estamos hablando de un espíritu de temor, de una entidad espiritual que quiere visitar el pueblo de Dios, que quiere visitar tu vida en medio de esta situación, de esta cuarentena, de esta pandemia, para tratar de ahogar tu fe. Por eso coloqué aquí en mis notas: lo primero que tenemos que entender es que se trata de un espíritu, una entidad espiritual que no procede de Dios, y por lo tanto este espíritu viene de dos fuentes. Escúchame bien: el espíritu del temor del que le voy a hablar hoy no es el temor natural de supervivencia que tenemos los seres humanos, ni tampoco es el temor a Dios. Es un espíritu que procede de dos fuentes: uno, el pecado, y la segunda, Satanás. ¿De dónde procede este espíritu de cobardía que no viene de Dios? Procede del pecado y procede de Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron, al oír la voz de Dios que se pasaba en el huerto, se escondieron de él. Y la explicación que dio Adán, fue esta: Génesis 3, versículo 8 al 10. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Lo que antes les daba satisfacción, escúchame, lo que antes les daba satisfacción, lo que antes les producía un éxtasis de estar en la presencia de Dios, ahora lo repelía. ¿Y sabe por qué lo repelía? Mire, sigamos leyendo. Entre los árboles del huerto se escondieron, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo. Wow. Y tuve miedo. Adán no fue creado con temor. Adán fue creado con fe. Adán no fue creado con temor. Adán fue creado con amor. Entonces, ¿de dónde provino este espíritu de temor en Adán?
del pecado que cometió. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así este temor que no viene de Dios, viene de nuestros pecados y nos coarta la libertad para tener comunión con Dios. El temor a Dios, la reverencia a Dios nunca te aleja de Dios, pero este espíritu que procede del pecado sí te aleja de Dios. Cuando las personas están en pecado y no se quieren arrepentir, repelen la comunión con los santos, repelen la presencia de Dios, salen huyendo del pastor. ¿Sabe por qué? Porque se sienten avergonzados y no se quieren arrepentir. En este sentido, este temor trae culpabilidad y condenación que nos separan de Dios, y usted no lo puede admitir más en su vida. Pero también hay otro temor que no es del pecado, sino del enemigo. Ya le mostré que hay un temor que procede del pecado, que es malo porque lo separa de Dios. Pero hay otro temor que también es un espíritu que procede del enemigo, de Satanás. Este fue el temor que el apóstol Pedro experimentó al negar a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo sabemos que Pedro fue atacado por un espíritu de temor? Por las siguientes razones. En primer lugar, él fue pedido por el mismo Satanás para zarandearle como trigo. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, le dijo el Señor Jesucristo, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. En el huerto de Getsemaní, Satanás todavía no lo había probado, porque tenía la valentía de enfrentar a los soldados y hasta le cortarle la oreja a Malco. Noten que Pedro todavía no ha sentido temor en el huerto. Míreme, todos salieron huyendo menos Pedro y Juan. Juan salió detrás de Jesús porque Juan era conocido del sumo sacerdote, y Pedro seguía de lejos a Juan. O sea que todavía no le ha atacado el espíritu de temor. Pero mire lo que sucedió. Después el apóstol se acobardó frente a la sierva del sumo sacerdote y a los que se calentaban en medio del fuego. En el huerto sacó la espada, le cortó la oreja a Malco y estaba dispuesto a morir por Jesús. Pero entre el huerto y el pretorio, algo le pasó a Pedro. ¿Y sabe qué le pasó? Una visitación demoníaca del espíritu de temor que viene de Satanás. Ya este no viene del pecado, este viene de Satanás. Va lo que dice Juan capítulo 18, versículo 15 al 18. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo, que es Juan. Este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mire que iban con Jesús cuando ya lo habían agarrado para crucificarlo. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y noten una cosa peculiar. En la cena Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido a ti para zarandearte. Si los dos eran discípulos, míreme, si los dos eran discípulos, los dos estaban siguiendo a Jesús, ¿por qué la portera solo se metió con Pedro? ¿Sabe por qué? Porque con Pedro la que Satanás la tenía. Vea, Juan lo hace entrar. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, vio que Satanás la tenía con Pedro: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Perdón, de los discípulos de este hombre. Y él dijo: no lo soy. Una pregunta: si en el huerto de Getsemaní se iba a hacer matar por Jesús, porque aquí dijo que no era discípulo, porque aquí se avergonzó de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo visitó un espíritu de temor. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío, y Pedro estaba con ellos de pie y calentándose. Luego, más adelante dice: Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. No estoy excusando al apóstol Pedro,
porque Jesús no lo excusó. Lo que estoy explicando es que en el caso de Pedro fue diferente a Adán. Adán temió por su pecado, Pedro temió por una visitación demoníaca. Y les voy a decir una cosa, escúcheme lo que le voy a decir. Sea por pecado o sea por Satanás, usted no puede admitir el temor como un estilo de vida para usted. ¿Me está escuchando? Porque el temor te baja las defensas, porque el temor te da ideas preconcebidas de cosas que no van a suceder. Y tú en temor, escúchame, tú en temor te enfermas, tú en temor cometes locuras, tú en temor dejas a Dios, tú en temor te destruyes a ti mismo. Esta actitud de cobardía no concuerda con el carácter del apóstol. Tenemos que llegar a la conclusión que la opresión del espíritu de temor y su falta de oración en Getsemaní. Ahora, ¿sabe por qué Pedro cedió ante el temor? Porque no oró en Getsemaní. Llevaron a este hombre de Dios a la negación. Ni lo juzgo ni lo critico, solamente estoy explicando el panorama espiritual que enfrentó Pedro. Así el pecado y Satanás son las dos fuentes principales de este temor, porque Pablo le dijo a Timoteo: no recibas un espíritu que Dios no te ha dado, que no podemos aceptar en nuestras vidas como creyentes. Si te visita un espíritu de temor por el pecado, solo puedes hacerle frente con arrepentimiento. ¿Sabe qué tuvo que haber hecho Adán para que el temor se hubiera ido de su vida? Arrepentirse. Recuerde que la primera fuente del temor es el pecado. Usted nunca va a enfrentar el temor producto de su pecado si usted no se arrepiente. Porque si usted no se arrepiente, mire lo que Proverbios 28:13 le dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Sabe cuál es la misericordia frente al temor? Que el temor no te destruya. ¿Sabe cuál es la misericordia frente al temor? Que el temor no te enloquezca. ¿Sabe cuál es la misericordia que usted alcanza cuando se arrepiente frente al temor? Que el temor no te lleve a destruir tu propia vida. Una sola pregunta. ¿Por qué Saúl se quitó la vida? Porque la Biblia dice que se apoderó de él un temor cuando los filisteos venían y él se tiró sobre su espada. Vio que el temor entontece. Proverbios dice que la opresión al necio lo echa a perder, y dice que la opresión al hombre sabio lo entontece. Al necio la opresión la echa a perder y al hombre sabio lo entontece. Imagínese, si la opresión al sabio lo entontece, entonces una persona que no sea sabia. Y segundo, si te visita un espíritu de temor por parte de Satanás, solo puedes hacerle frente con la fe. Wow, escúchame, si tú no estás en pecado y te está visitando el espíritu de temor, tú tienes que mantener firme una posición de fe. ¿Y usted dónde saca eso? Primera de Pedro 5:7-9. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sabe cómo comienza mi fe? Cuando Satanás me quiere visitar con espíritus de temor, echo mi ansiedad sobre él. ¿Cuál es la primera manifestación de que hay un espíritu de temor persiguiéndome? Me coloco ansioso, me deprimo fácilmente, cualquier cosa se me vuelve un mundo. Satanás te está visitando con espíritus de temor, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y va después lo que les dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El temor es uno de los agentes de Satanás para devorarte el corazón, para devorar tu paz mental, para que tú no puedas disfrutar tu vida. Pero resistirle firmes en la fe. ¿Cómo se resiste la visitación del espíritu de temor de Satanás? Firmes en la fe. ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe es el ingrediente esencial, es el principio esencial para hacerle frente a una visitación del espíritu de Satanás, que es el espíritu de temor. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora voy a mi segundo punto de esta noche. En segundo lugar, ¿cómo podemos vencer este temor? Ya les hablé del arrepentimiento en el caso del pecado y de la fe en el caso de Satanás. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo que es crucial que usted lo escuche esta noche. Dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Le voy a decir algo a mi iglesia,
que por la gracia de Dios pastoreo en este hermoso y magnífico municipio. Si ustedes no avivan el fuego del don de Dios que está en ustedes, ustedes nunca podrán sobrevivir al temor. Este fuego que Pablo habla no es otro que nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el fuego del don de Dios que hay en ti? El don de Dios, ¿qué es? El don de Dios no es un don sobrenatural. Pablo no le está hablando aquí a Timoteo de los 9 dones de 1 Corintios 12. No, el don de Dios es el regalo de Dios para nosotros, es nuestra salvación, es nuestra comunión con el Espíritu Santo. Avivar ese fuego entre el Espíritu Santo y nosotros es avivar nuestra comunión. Y yo esta noche llamo a mi congregación al ayuno. Yo llamo a mi congregación a la vigilia. Yo llamo a mi congregación a la oración. Yo llamo a mi congregación a la palabra de Dios. Y les voy a decir algo que le dije ahora a una hermana. Usted no puede esperar a que yo anuncie oración de 10 a 10 y media para orar. Usted tiene que estar orando continuamente. Usted tiene que estar leyendo las escrituras. Usted tiene que ayunar por lo menos una vez a la semana. Usted tiene que vigilar por lo menos una vez a la semana. Y las vigilias son de 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 o de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias de la noche. Yo no le estoy diciendo que tiene que quedarse toda la noche orando, pero usted sí tiene que vigilar. Usted tiene que sacar tiempo para avivar esa comunión con el Espíritu Santo, porque si no, el temor lo va a visitar y usted no va a ser capaz de hacerle frente. Le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Usted va a terminar negando al Señor Jesucristo. Siempre es mejor predicar lo que el Espíritu Santo te da que lo que tú traes. Este fuego no es otro que nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nos arrepentimos, ejercemos nuestra fe y avivamos nuestra comunión con el Espíritu. Un cristiano lleno del Espíritu Santo difícilmente experimentará en su vida este tipo de temor. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe por qué Satanás pidió a Pedro para zarandearlo? Porque el apóstol Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, no tenía una vida consistente de oración. Y eso quedó demostrado en Getsemaní. Y vuelvo a decirlo, yo no estoy criticando al apóstol Pedro, porque yo no lleno esos zapatos. Solamente le estoy explicando la situación. La oración, la lectura y el estudio de las escrituras diariamente nos mantendrán en una comunión permanente con el Espíritu Santo. Esta noche yo quiero animarte para que regreses a estas 2 prácticas espirituales y que jamás las abandones. ¿Le digo algo? Yo estoy procurando salir todos los días a caminar con mi esposa. ¿Y sabe qué hago yo mientras que camino? Escucho la palabra. Hoy me escuché 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Me lo escuché. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, su mente se le llena de la palabra. Usted va a tener las promesas de Dios en su boca, a pedir de boca, cuando usted tenga que enfrentar el espíritu de temor. El temor jamás será una opción para ti si estás lleno de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. ¿Y cómo me lleno de la palabra? La escucho y la leo. ¿Y cómo me lleno de la presencia? Orando. Por eso las 2, míreme, las dos disciplinas por excelencia de todo creyente es la lectura de las escrituras y la oración. Y si usted ora en lenguas, mucho mejor. Una mente llena de la palabra de Dios piensa así, va como piensa una mente llena de la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Si a usted lo está visitando el espíritu de temor, él le va a mentir a usted y le va a hacer creer que usted se va a enfermar de COVID y que usted va a morir y va a dejar a sus niños huérfanos. Y eso nunca va a pasar, porque Dios no es un Dios malo. Pero como si usted no tiene llenura de la palabra de Dios, usted va a pensar lo negativo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es su margen de pensamiento? ¿Usted piensa negativamente o positivamente? ¿Usted piensa en incredulidad o usted piensa en fe? Un creyente lleno de la presencia de Dios experimentará esta realidad. Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia. Wow.
hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El que ora y lee la Biblia todos los días tiene un pensamiento positivo de la palabra del Señor y experimenta la presencia de Dios, que es gozo, paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que usted, lleno de la presencia de Dios y lleno de la palabra de Dios, el temor lo visita? El temor lo ve a usted y le teme. Y voy a mi tercer punto y aquí concluyo este mensaje. En tercer lugar, ¿cuáles son nuestras opciones en vez del temor? Dice el apóstol Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En vez de tener temor, tú debes tener poder, tú debes tener amor y tú debes tener dominio propio. Y esos son tres espíritus que vienen de Dios. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En vez de espíritu de cobardía nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En vez de tener temor, quiero que considere las opciones que como un hijo de Dios tienes. Primero, espíritu de poder. Este espíritu implica autoridad y capacidad. ¿No nos dijo Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará? Contrario al temor, que nos incapacita y nos congela frente a las circunstancias, el poder nos hace intrépidos. Es el mismo Pedro que lo negó, después lleno del Espíritu Santo, declaró ante el Sanedrín la inocencia e injusticia de haber dado muerte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere que le diga una cosa? Pedro lo negó delante de una portera porque no oró y el temor lo visitó. Pero después, cuando estuvo lleno del Espíritu Santo, le dijo a todo el pueblo y a los dirigentes de Israel: ustedes lo asesinaron. Wow. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo no le tiene miedo a nada ni a nadie. Segundo, el espíritu de amor es la segunda opción. Impide que el temor nos visite. Porque Juan dijo, el apóstol Juan dijo: porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor nos perfecciona y nos convence del perdón y la misericordia de Dios. Cuando yo estoy lleno del amor de Dios, yo sé que Dios me perdonó. Entonces ya no me siento culpable. Entonces ya no me alejo de Él avergonzado. Y cuando yo estoy en el amor de Dios, soy perfeccionado para que el temor no me convenza que voy a ser condenado. Entonces, el montón de cristianos que uno les pregunta: ¿usted es salvo? Y le dicen a uno que no saben ni dónde están parados. Usted necesita llenarse del amor de Dios. Y ya le dije cómo: orando todos los días y leyendo la Biblia todos los días. Y por último, el espíritu de dominio propio. Proverbios dice que el que se enseñorea de su espíritu es más poderoso que el que conquista una ciudad. Este espíritu de dominio propio nos capacita para dominarnos a nosotros mismos, de tal manera que el temor no nos lleve a cometer ninguna locura. Toda esa gente que comete locuras y que no tiene dirección en la vida, y que en un momento de desesperación dejan a los esposos, dejan a las esposas, dejan un buen empleo, en un momento de desesperación se enloquecen y no saben qué hacer. ¿Sabe qué los visitó? Un espíritu de temor. Pero el problema no fue que el temor los visitó, el problema es que los encontró desprovistos de el poder, el amor y el dominio propio. Mis hermanos, esta palabra me la dio Dios para esta iglesia en esta noche, y sé que es palabra de Dios para tu vida, y sé que es una palabra del cielo para este momento. Dios no quiere que operes en un espíritu de temor. Dios quiere que operes en un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuál es la opción? La opción es leer la Biblia y orar todos los días. No cada 8 días, y no cuando el pastor diga vamos a orar a las 10 de la noche. No, usted tiene que orar. Esa es su responsabilidad, y yo lo hago usted responsable de su vida como creyente. Usted es responsable de tener siempre un margen de pensamiento en la palabra de Dios, y usted es responsable de vivir lleno de la presencia de Dios. Ya le dije cómo: lea la Biblia y ore. Si usted lee la Biblia y ora, usted va a experimentar estas dos realidades. Va a tener un margen de la palabra de Dios, va a tener fe, va a tener una mente positiva, y segundo, usted va a tener la confianza de que Dios está con usted. Padre que estás en los cielos, te alabo, te bendigo y te glorifico en esta noche. Hemos orado, hemos creído por la salvación, por el avivamiento de los predicadores, por la sanidad de los enfermos y la provisión para los pobres. Y ahora, Señor, creemos que somos libres del temor. Diga conmigo, diga: Padre Celestial, en esta noche me declaro libre de toda operación, de todo espíritu de temor en mi vida. Señor,
renuncio a mis pecados que me producen culpabilidad y condenación, y me vuelvo a ti de todo corazón pidiéndote perdón, y pido que la sangre preciosa del Cordero me limpie de todo pecado. Y Señor, en esta noche hago frente al temor, hago frente a Satanás y a sus demonios por el poder de la fe. Creo, Señor, en tus promesas. Creo, Señor, en tus advertencias. Creo, Señor, en tus mandamientos. Y creo, Señor, que tú cumplirás tu propósito en mí, que yo no moriré sin que tú hayas cumplido tu propósito en mi vida. Por eso renuncio al temor, renuncio a la depresión, renuncio a la ansiedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. No se olvide. Le espero el próximo jueves, aleluya, con el segundo regalo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es el segundo regalo de Jesús que voy a predicar el jueves? Las llaves del reino. Wow, si yo fuera usted, no me perdería esa predicación, porque le aseguro que lo va a bendecir tanto como esta. Y segundo, recuerde nuestras redes sociales en Facebook, en el fanpage Iglesia Maranata Yarumal. En el YouTube estamos como Iglesia Maranata Yarumal, y en el Instagram como Maranata Yarumal. En el Instagram siempre una hija mía coloca el resumen de las predicaciones para que a usted no se le olvide. En el YouTube está esta predicación mañana temprano para que usted la repase. Y en el fanpage de nuestro Facebook, ahí estamos siempre en vivo para ustedes. Antes de terminar esta transmisión, quiero anunciarles que se está considerando en el municipio, para el municipio de Yarumal, se está considerando la apertura de las iglesias. Nosotros estamos orándole al Señor y estamos considerando de la forma como Dios nos vaya indicando, de la manera como lo tenemos que hacer, a abrir pronto la iglesia, para que estemos una vez más juntos en el templo adorando y alabando al Señor. Por favor, yo le pido a usted, ore por nosotros, ore para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la gracia para tener los protocolos de la bioseguridad y para que nos volvamos a reunir como iglesia. Quiero informar a la comunidad que dirijo que ya estamos trabajando en eso. O sea, ya estamos considerando el hecho de reabrir conforme el gobierno nos vaya dando la gabela. Así que, por favor, estén orando por nosotros para que Dios nos guíe en esta reapertura y usted y yo podamos volver a estar juntos en el templo para alabar y para glorificar a Dios. Le amo mucho, me hace mucha falta, le bendigo. Gracias por haberse conectado esta noche con nosotros. Tuvimos un excelente servicio de oración. Le amo mucho. El jueves a las 7 de la noche invite a otras personas a los servicios para que se conecten con nosotros. 7 de la noche el jueves, las llaves del reino, el segundo regalo de nuestro Señor Jesucristo. Le amo mucho y le bendigo. Feliz noche. Hasta luego.